Encendémosla de una vez. Deme el privilegio de encender la velita. Bienvenidos al episodio número 27. Esa es una edad bien particular, el Club de los 27. Vamos a ver, ojalá pase el podcast de su número 27. Ya Freddy nos hizo los honores de prender la vela. Recuerden, si les gusta el contenido, suscríbanse. Muchas gracias a los que están en YouTube. Denle un likecito, denle a la campana de notificaciones, así saben cuando les llega el próximo caseto. También para los que están por allí por Spotify, iVoox, Apple Podcast, síganlo en estas redes, que es muy interesante escuchar, no nos tienen que ver la cara, y así se pueden dedicar a picar el revuelto, a hacer cualquier otra actividad que quieran mientras que van escuchando la chachara, que aquí hablamos. De nuevo, la rogativa, ya está prendida la vela. Si se apaga la vela quiere decir de que suscribió a alguien. Hasta el momento no se ha apagado. Vamos a ver, esperemos pues que sea eso. Hoy estamos con un invitado muy especial, Freddy. Freddy es un amigo de vieja data acá de la Unión Nateño de pura cepa, para los que no saben. Y pues de nuevo darle las gracias a Anderson, porque Anderson ahí pues como que hizo el contacto. Anderson fue el que le mostró el podcast a usted, Freddy. Sí, claro, ¿cómo fue la cosa? Le mandó el link de este edificio que estamos haciendo. Y tuve la oportunidad de observarlo y la verdad que me gustó mucho el formato. ¿Verdad? Ah, bacano, Freddy. Muchas gracias por venir. Entonces, no sé, como, o sea, yo sé, pues conozco de la vida de Freddy, sin embargo, pues de pronto Anderson pues está como más enterado, de pronto quiere preguntarle algo, porque yo sabía que Freddy cocinaba muy bien, aunque nunca, la famosa frijolada nunca la he probado, pero pues tengo muchos amigos que la defienden y pues la piden así a gritos y todo eso. Entonces, no sé qué otra cosa hace Freddy o qué. Pues Freddy tiene varias facetas en su vida y entre esas, digamos, creo que está la publicidad, ¿no, Freddy? Bueno, alguna vez en mi vida, durante muchos años, tuve la oportunidad de desempeñarme como publicista de publicidad exterior. Ya en la parte de lo que anteriormente se llamaba vallas y avisos, con alguna experiencia en estampados de screen. Esa técnica es bacana, en la camiseta, sí, en... Exacto. En jeans. Que hoy sigue vigente, ¿no, Anderson? Sí, más vigente. Porque existen máquinas procesadoras y de estampado. Sin embargo, en tema de costos, para manejar serie y repetición y números de impresión y copias, no ha aparecido ninguna otra metodología que permita en costos de serie elaborar el número de copias que se elaboran a través del screen. Es decir, usted busca una máquina para estampar una camiseta porque la necesita con la foto del hijo, pero cuando usted ya necesita para serie a nivel de almacenes o a nivel de producción masiva, usted necesita que sea muy económico y que sea muy rápido. Que se pueda hacer en serie y toda la vaina. Permite el screen. Ya. Ve, ¿y vos llegaste a tener el pulpo? Ese que se podían poner varias, yo he visto de 8. No. De 8 puestos. El pulpo se trabaja con cuatricromía. ¿Por qué? Entiendo. Porque siempre se trabaja por separación de colores, que es CMYK, que es cian, magenta, yellow, y K, que es black, negro. Lo negro, sí. Entonces se separan colores y se superponen las planchas. Por eso el pulpo tiene 4 bandejas, 4 planchas. No, mira que no, siempre se hizo de manera muy artesanal. Bien, el marquito y en la y eso era un camello porque para que quede bien derecho y todo. A ojo había que superponer y calcular eso hacia ojo y cazar eso a ojo, eso era un camello, ¿no? Pero bueno, son esas experiencias interesantes que le deja a uno la vida. Posteriormente comenzó a desaparecer la publicidad exterior, el mercado se volvió complejo. Aparecieron los famosos plotters, habían compañeros que decían ser publicistas y dañaban el mercado, dañaban la plaza, porque, por decir algo, mientras un pasacalle en esa época daba para entregarlo al mercado en 70,000 pesos, personas que no hacían diagramación, ningún tipo de arte gráfica, lo entregaban en 35,000 pesos y el consumidor no conoce eso, él simplemente que su aviso se leyera allí, que decía almacén El Batán o almacén tal cosa y dañaban el mercado. Ya el mercado se dañó para todo el mundo.
hasta para los que dañaban la plaza en esa época, porque apareció el plotter. Entonces, ese sí terminó de dañar el mercado de la publicidad exterior porque ya apareció un mundo de, entre comillas, publicistas que van a tu negocio, te venden el producto, te venden el servicio y simplemente iban donde el plotter el señor del plotter le cortaba, le producía, lo organizaba y él iba y montaba el aviso y allí quedó. Y hoy prácticamente la vigencia del mercado la tiene el que tiene el plotter. Claro. Ya existen plotters de estampado, plotter de corte de madera, plotter de corte de acrílico. Sí, bueno, entonces todo es con base en el plotter. Y ese arte gráfico donde, hermano, usted cogía y te entregaban una tarjeta, este logo de Refijuegos y te decían, patrocinador oficial del podcast Caseta. Necesito que me haga esto en una valla de 6x12. Y eso era con escalímetro en mano y a coger y hacer la conversión, la proyección para escalar a un tamaño gigante, pero todo era a base de dibujo de mesa, dibujo técnico. Y la reproducción, por ejemplo, de la tipografía, eso era una joda, ¿no? Sí, claro. Para usted ver de esta escala, pasarlo a grande. Exactamente, porque eso era un tema bastante complejo con unos valores matemáticos que hoy día yo no sé si me acuerde de eso, cómo se hacían esas cuentas, pero era verdaderamente donde se hacía el trabajo, lo que se llama hoy diagramación de mesa. Uh-huh. Diagramación de mesa. Y bueno, con esa experiencia, mira, Carlos Andrés, mira, Anderson, que tuvimos oportunidad también en esa época no había el computador, luego empezó a aparecer el computador y empezaron en las tipografías a ya no trabajar con la tarjeterita y los tipos, sino que ya empezaron a comprar las máquinas litográficas. Ajá. Y a trabajar con el CorelDRAW. CorelDRAW. CorelDRAW, ese programa, pues nosotros qué íbamos a saber de eso. Sin embargo, yo toda la vida he sido inquieto y sin que yo hubiese aprendido sistemas nunca, pero siempre fui inquieto y yo aprendí sistemas de manera autodidacta. Entre otras cosas porque en mi época se enseñaba en mecanografía. Y ya quisieran los jóvenes de hoy saber lo útil que es la mecanografía para el aprendizaje de informática y de sistemas. Para la programación y todo eso. Claro, porque entonces eso lo lleva uno y yo decía, esta vaina, esto porque se llama Windows. Si esto es Windows en inglés es ventana, entonces si es ventana, y empieza uno a espichar y empieza a aparecer una ventanita y espicha allí otra ventanita. Entonces comencé a cacharrarle al CorelDRAW y cómo le parece que terminé prácticamente yo mismo haciendo los diseños sin que yo haya tenido mayor experiencia. Y hubo un momento de mi vida en que terminé en una locura que es completamente, en esa época, seguramente hoy en la Unión hay muchas personas que lo hacen, pero en esa época era bastante novedoso, era que yo incursioné en un proyecto periodístico aquí en el municipio que llamaba Sucesos Noroccidente. Y terminé yo haciendo la preprensa de ese producto. El tiraje me lo hacía el diario La Patria, pero yo le mandaba todo desde aquí completamente diagramado e incluso se lo exportaba a PDF para que ellos no manipularan, no tocaran allá la edición. Ese proyecto fue una experiencia bastante curiosa. Anderson, en su época de estudio en el INTEP, tuvo la oportunidad de hacer la pasantía con nosotros allí. Yo le certifiqué la pasantía. ¿Qué se hace ahí? Bueno, en fotografía colaboraba y en unas ilustraciones. Bacano. Pero entonces, y a veces en... ¿De qué se trataba el periódico? Bueno, editando no, transcribiendo algunos textos. ¿De qué se trataba el periódico? Bueno, eso fue una locura épica porque... ¿Cómo llamaba Sucesos? Sí, Sucesos Noroccidente. En ese sueño que hemos tenido los locos, yo le diría, yo soy un mamerto más, un resentido social de tantos que hay en esta república. Esta republiqueta. Entonces, en ese sueño loco que hemos tenido, tanto mamerto, tanto desadaptado, yo siempre me soñé con un periodismo independiente. Y yo soñaba con esa utopía. Entonces, finalmente, después de trasegar por el canal UniTV y ver que eso allí a través de esos medios, ni canales locales ni emisora era posible, yo dije, no, pues si en los medios no hay independencia, pues vamos a fundar un medio.
Y en la Unión había antecedentes ya de un periódico que funcionaba con una maquinita de estas que se llaman que se trabajan con el stencil, con eso se llamaba, se me escapa el nombre, y entonces picaban el stencil en una máquina de escribir, imprimían el escrito y lo llamaban periódico Acción. Tiene unos apuntes muy, pero muy interesantes. Luego, con anterioridad, habíamos hecho una gaceta informativa como el informe de gestión de una administración municipal por allá, pero como tal, Sucesos Noroccidente fue, y eso se lo digo aquí con total y absoluta certeza, Carlos Andrés, el primer periódico que se pueda llamar así periódico, porque era el periódico físico que usted lo abre de tiraje y que cumpla con su normatividad de periodicidad, por eso se llama periódico. Sí, que se tiraba, ¿cada cuánto era? Esa periodicidad no duró mucho, ahora le explico por qué. Alcanzamos, inicialmente se propuso que fuera quincenal. Allí nos acompañó Diego Hernández, nos acompañó Anderson, nos acompañó Hernando Perea. Pero eso como tal era una locura porque pues uno en esa época, hermano, más vaciado que de dónde uno plata para esa vaina. El tiraje en esa época costaba una plata grande, le reitero, nos lo hacía el diario La Patria de Manizales. Alguna vez imprimí con el diario La Tarde de Pereira, pero era mejor la calidad de La Patria. Los colores y todo era mejor la calidad. Entonces nos fuimos para La Patria. Entonces se trabajaba un formato de gaceta a 16 páginas, tabloide se llama. Tabloide a 16 páginas, bacano, con la portada y contraportada en color y 2 páginas centrales en color y el resto en blanco y negro, o escala de grises. Eso era una locura porque había que salir a buscar comerciantes que pauten. Claro, para poder financiar. Diego Hernández ni Anderson nunca me cobraron un peso por eso, porque no había plata para eso, ni yo obtuve un peso nunca por eso. De hecho, eso era una locura porque cada vez que se iba a hacer el tiraje, eso era el estrés buscando los recursos para pagar ¿Cuántas copias tiraban? Se tiraban 1000 impresiones. 1000 periódicos. ¿Y se vendía cómo? Eso no se vendía porque la gente trataba de sostener, porque en realidad la venta no deja nada. Lo que se trataba era de sostenerse era con la publicidad, con la pauta. Entonces al que pautaba se le dejaba un número determinado de ejemplares para que los entregue allí en su negocio. Yeah. Y el resto se entregaban en la calle, algunos vendidos. No recuerdo si eso era 500 o 600 pesos, Anderson. Yo también llegué a vender en el Inter. Pero, ¿sí? Pero voy a decirle que sí, como 600 creo. Que esa locura, como le decía anteriormente, el estrés cada vez que había que pagar eso. Entonces la periodicidad no duró mucho, alcanzamos a hacer 3 tirajes quincenales. Creo que hubo un cuarto que salió como al mes, porque eso era una locura. Y definitivamente nos reventó el estrés emocional de luchar con eso. Tratamos, por ejemplo, los pocos medios informativos que habían aquí no informaban nunca temas judiciales, porque si no, yo no sé si es que en los pueblos no se pueden informar temas judiciales, les da como miedo. Ningún medio local toca a la administración pública porque no quieren pelear con el alcalde o alcaldesa de turno. Así sucesivamente. Entonces allí aprendí yo, Andrés, y esto va ya para todo el contexto general de la republiqueta, que el periodismo independiente como tal no existe. Y eso no existe. ¿Pero aquí en Colombia o a nivel internacional? A nivel mundial, digámoslo así, pues, que es el mismo fenómeno. A nivel internacional hay algunos casos marcados de periódicos de muy amplia circulación, muy serios, con una muy larga trayectoria, pero es que usted no puede comparar ni a Colombia ni al periodismo de Colombia con Estados Unidos o con Europa, con España o con Inglaterra. Básicamente ya para concluir este episodio del periodismo a través de Sucesos Noroccidente, el periodismo independiente no existe porque mientras exista la necesidad de financiar el sostenimiento del periódico a través de la pauta, no puede haber independencia. Claro.
Eso es así de sencillo. Y por eso es que quienes terminan siendo los dueños de los medios son los que tienen el poder económico, que no necesitan que eso les genere ninguna rentabilidad, sino para mover poder sus productos, mover sus influencias de poder a través de los medios de comunicación. Lo que nos tiene el resultado hoy en Colombia como RCN, Caracol, El Tiempo, miren lo que terminó Semana. convertido Semana, tristemente. Pero Vicky Ávila está muy buena. ¿Ah? Tenemos que dar a salvedad, Freddy. Pues la señora puede ser pésima, nefasta, pero está muy buena. Hermano, a mí no me gusta esa señora. A mí no me gusta esa señora. Así estábamos hablando el otro día con Anderson, de no, sí, pues, hermana y señora es una cosa tétrica, pues, no. pero está muy buena. Bueno. ¿Verdad, Anderson? Anderson le corre el casper, le mueve el piso a la como señora. mujer, separemos pues la mujer de el quehacer periodístico. No, pero imaginen uno con ese Leviatán, qué miedo. Sí. Me encerrado con el Leviatán. Carlos, pues hay un aspecto de Freddy también, hermano, muy interesante, y es el café. No sé si quiere Freddy contarnos algo de él. Yo iba con los frijoles, pero pues ya usted llegó al café, hágale. Bueno, el café es una locura porque también empíricamente, Anderson, yo nunca he estudiado nada asociado a eso, simplemente pues uno por pobre y antojado, la misma naturaleza y el universo conspiró para darle a uno, si se puede decir, unas papilas, unas mejillas extrañamente exigentes. Entonces, desde hace algunos años comencé a meterme en ese cuento del café. Aprendimos a tomar primero vino en unas tertulias que organizamos con ustedes mismos, con Chepe, Gogó. Cheperete, ¿hay que mandarle esto a Chepe? En Bohemia. Y comenzamos a aprender a consumir vinos, aunque yo no sé de vinos. Pero es que aquí no conocíamos sino vinos Grajales. Sí, pues bueno, sí. Yo no voy a hablar mal de los vinos Grajales. Pero con el vino y con el café, Anderson y Carlos Andrés, sucede una cosa muy especial. Después que usted prueba un buen vino o un buen café, jamás en su vida usted podrá volver a tomar un vino Grajales o un café Águila Roja sello rojo. Así de sencillo. Pero el Águila Roja es bien, guerrero. No, yo sí tomo lo que me den. Sí. No, claro. No, después de ir al cielo, que va a volver al infierno. No. ¿Cómo es terreno en inglés? Todoterreno. All terrain. All terrain. Sí, por todoterreno. Entonces comencé. Bueno. Con Chepe también comenzamos el tema del café. ¿Verdad? A Chepe le gusta ese cuento del barista. Pero yo aproveché mi condición actual del trabajo que tengo, que me permite movilizarme por muchas zonas. La entidad donde yo laboro son 9 municipios. Y nosotros tenemos una percepción errada de que los cafés de Colombia, los buenos, están en el eje cafetero, en el Quindío y en Risaralda. Y mire, ¿cómo le parece, Carlos Andrés, que no es así? No es así, entre otras cosas, porque pocas veces se hablan de zonas del país como Nariño, donde hay unos excelentes cafés. Sí, yo he escuchado. Los mejores cafés de Colombia salen del Huila y poco se menciona. Santanderes también. Pero una experiencia con un café que se produce por allí en Versalles, en la zona del Balsal, en esos corregimientos, hablaba de Garrapatas, del Cairo y de Ansermanuevo. Y resulta que Café Norte empezó un proyecto con 29 caficultores que venían con todo ese proceso de producción limpia y certificados en BPA también, en producción limpia. Y comenzaron ese proyecto que lo denominaron Bajareque. ¿Y cómo le parece? ¿Y cómo le parece que ese café de don Gerardo Antonio Pineda, que conocía ya, y otros campesinos, lleva ya colgadas 3 medallas como el mejor café del mundo en un premio que han hecho, creo que es en Bélgica? Mira. Comencé yo a traer ese café porque resulta que Café Norte no tenía la capacidad de tomarles todo el producto. Sin embargo, el que no les podía tomar Café Norte para el proyecto, para ponerle la etiqueta de Bajareque, Café Norte se lo maquila a los
productores, entonces ellos me lo vendían en otra bolsita bonita, pero era el mismo café Bajareque. Ah, ya, ¿y vos le tenías alguna marca? ¿Le tienes alguna marca? No, era el mismo café Bajareque, pero maquilado, ellos lo vendían como genérico, sin nombre, y comencé a traer ese café, muy buen café, excelente. Carlos no lo ha probado. Y No, entonces... el Bajareque sí. No, el café de la de casa. Freddy Mejía. Café Freddy Mejía. Y entonces... Y entonces ya luego me cambiaron de municipio y me fui para el Doble. Había conocido a doña Jovita con una finca que llama El Espejo y me llevó y me dijo, camine, yo le muestro el proyecto. Y probé el café de doña Jovita. Hombre, ¿y cómo le parece que me gustó? Para mi paladar, para mis mejillas, me gustó más el café de doña Jovita, un café que llama El Espejo. Qué café tan bueno, el punto de tostión media más uno, con un color doradito, como un bronce fuerte. Y entonces me comencé a traer ese café. Luego mi hermana María del Carmen me regaló de una finquita que tiene en Ginebra un poquito de café. Y yo lo cogí, lo pelé y lo tosté. Esto se puede. Le llevé una prueba a Anderson allá en el tertuliano, en la librería que tenía. En el Lupanal. Entonces a partir de allí, por culpa de mi hermanita, yo no perdió la venta a doña Jovita, qué pecado, yo no le volví a comprar café a doña Jovita, sino que ya con amigos conocidos del Dobio, de muy buenas fincas, identifiqué 2-3 fincas que tienen unas cafeteras muy nuevas, donde el café está saliendo sin químico todavía, porque la broca y las plagas comienzan a medida que el café va envejeciendo. Entonces cafetera nueva tiene menos químicos y está saliendo un café con una almendra grandísima, y allá don José Benjumea, doña Gloria, ellos me venden café pergamino, muy bien seco, seleccionado. Yo lo traigo, un señor en Toro me lo pasa por la trilladorcita y yo hoy día yo tuesto en la casa mi propio café. Entonces ya le cogí como el chicle a eso de darle el punto de tostión como me gusta, y ahí estamos tomando un cafecito que desde mi perspectiva es un buen café. Para el próximo traemos ese y hacemos aquí la cata de café, claro, con pan. ¿Café con pan o no? Sin pan, Freddy. Pues no, mira que comemos café con pan, pero café sin azúcar. Ah, claro. Aunque ese tema del dulce en el café pues es discrecional. Uno dice, no, Sí, es que hay el café se toma sin azúcar. No, el café se toma como al que se está tomando el café le gusta. Como le quiera. Es como el cuento del whisky, Sí. que un buen whisky no se le echa hielo. Pero es que un café de esa calidad sí es bueno probarlo sin azúcar y luego Claro. con azúcar, Sí. para que sepa. Sí, o sea, La sentir diferencia. realmente el sabor del café. Vea, nosotros desconocemos y resulta que ese tema de estos cafés de la cordillera occidental, de el Águila, el Cairo, Argelia, Anserma-Nuevo, Versalles, el Dobio, Bolívar, Trujillo, son unos cafés especiales y, valga la redundancia, especialmente ácidos, con unos tonos muy cítricos, muy ricos y muy suaves, que yo creo que el mercado colombiano los desconoce aún, y eso tiene que ver con un tema de las cenizas volcánicas. Una cordillera muy joven, cargada de cenizas volcánicas, y si usted mira, usted puede trazar una proyección desde el norte del valle en los límites con la serranía del Tatamá, y se va y remítase por esa misma línea hacia el sur y verá que va a dar a los cafés buenos de Nariño, del departamento del Nariño, porque es la misma línea. Como una beta, pues. Claro, es la misma línea. Entonces, lo que pasa es que no voy a quitarle mérito a los cafés del eje cafetero, pero ellos están aprendiendo a hacer café ahora. Ya están incursionando y están introduciendo una cantidad de nuevas prácticas, de metodologías, pero ellos lo que se volvieron muy hábiles en un momento es cuando surgió la crisis cafetera por allá de 1988-89. Luego vino un terremoto muy grave en ese mismo lapso de años, con cierta cercanía de tiempo, que sometió al eje cafetero a una crisis económica fatal, donde todos los caficultores se quebraron y comenzaron allí a desarrollar, a aprovechar esos recursos que llegaban del Fondo Nacional de Recuperación del eje cafetero y a introducirlos. Entonces, en toda finca habilitaron la casa finca para
acoger al turista, ponerlo en la habitación, vender el servicio, mostrarle el proceso del café, llevarlo a pasear y aprendieron a capitalizar ese recurso en favor del turismo, mostrándole el proceso del café a los turistas, pero como tal, a mí me parece que los mejores cafés del país no están hoy día en el eje cafetero, aunque tengo que decir que hoy día están incursionando en nuevas prácticas que pueden llevarlos a tener unos muy buenos cafés. Y ese, vea pues, yo no sabía lo del café, Freddy, pues, tenía idea de eso, pero muy bacano, el café como que es muy, como que eso tiene una connotación, no sé, como muy especial para la gente cuando se mete en ese cuento del café le coge un cariño y empiezan se compran la maquinita esta y entonces ya empiezan a comprar aquí, a comprar allá y ya en grano, ya no lo compran como uno pues que el tarrito así instantáneo, es bien loco eso del café, que genera pues como esa pasión, como los vinos también. Sí, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que usted lo puede tener molido, y lo puede tener muy bien guardado, pero el molido ya pierde muchas propiedades. Entonces lo recomendable y lo que uno hace en la casa es que uno tuesta o consigue café tostado en grano. El granito. Y lo recomendado, si se pudiera hacer, es moler el poquito en el momento que se va a colar el café. Sí, hay de hecho ya en los supermercados uno ve eso mucho, el café en grano. Eso antes no, pues imagínese, un café en grano, ¿cuándo? Y hoy en día venden ya que la tostada, la moledora, el molinito y toda esa vaina. ¿Y qué más entonces? Ya vimos la publicidad, los frijoles, que no hablamos de no que hace frijoles, el café, que es café muy interesante el tema. No, pues el gusto de Freddy por el derecho y para arrancar a hablar Ajá. Esa era la pregunta que yo, aunque eso es una pregunta, pienso yo que como que genera muchas aristas y pues eso nos podíamos quedar aquí, mejor dicho, nos queda faltando memoria y tiempo para pero pues como para de pronto pues como esbozar algunas ideas de por qué llegamos a esto en general pues en Colombia, por qué llegamos aquí a lo que de pronto estamos viviendo hoy y todo eso, porque uno siempre tiene como esa sospecha de que la cosa no es de hace 50 años, sino que eso viene desde que se pusieron los españoles el pie en esas islas y desde ahí empezó la vaina maluca. Bueno, yo no soy abogado, soy un abogado, hubiese sido un abogado frustrado, pero es que yo frustrado tampoco vivo. Algunos piensan que yo vivo frustrado por ser un mamerto. Pero yo vivo mi vida feliz. Es que fíjate que me dicen resentido, me dicen amargado, me dicen todo, pero es que la cara que me tocó es esta, pero yo vivo mi vida feliz y con una buena calidad de vida. Pero en cambio, como no pude estudiar derecho, Andrés, la vida me dio una hija abogada, que ya hoy día es abogada, Natalia es abogada. Qué bien. Natalia es abogada. Yo simplemente, Carlos Andrés y Anderson, he sido una persona muy inquieta. Y mira qué sorpresas que le da la vida. Yo nunca le dije a Natalia que estudiara. Simplemente recuerdo, sin tener mucha injerencia en esa decisión, porque termina frustrada ella y termina frustrado uno como papá. ¿Qué tal uno induciéndolo a estudiar algo que a ella no le guste? Cuando recuerdo 2 episodios. Primero me dijo, papá, y uno como que estudia. Y yo le respondí, vea, hija, el ser humano siempre va a buscar la manera o de meterse en problemas o de mantener enfermo. Entonces, si usted quiere saber qué hay que estudiar medicina o derecho. Sí, esa es la realidad. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando ella algún día me dijo, no, papá, pues yo voy a estudiar derecho? A sacar gente de problemas. A estudiar derecho. Yo le dije, pues hija, lo único que le digo es que si esa es su decisión, yo no tengo nada que ver. Sea una decisión que la tome usted, porque conmigo no hay sino una sola oportunidad. Ese cuento que no, que mete a estudiar una cosa, que eso no era lo que yo pensaba. Una sola oportunidad, si es esa o ya no es, y sale a hacer otra cosa, otro rol de vida, otro proyecto de vida, pero la universidad es solamente una oportunidad. Y ya la muchacha culminó, la muchacha está ejerciendo para satisfacción personal. Uy, bacano, Freddy, qué chévere. Bueno, nosotros que la vimos. Claro, así las cosas. Simplemente he sido un inquieto, no me las conozco todas. Me ha gustado un poco ese tema normativo y a veces consulto, a veces miro, busco, esculco, porque no me gustan las injusticias. No me gustan las injusticias, aunque a veces defender las causas paga tan mal. Sin embargo, no soy capaz de
ver personas que no saben cómo acceder a sus derechos, que no saben cómo son los procedimientos, cómo son los métodos, que no saben que la Constitución o la norma colombiana tiene elementos tan valiosos como el derecho de petición o la acción de tutela para hacer defender sus derechos, que no saben que nosotros los colombianos tenemos la potestad como colombianos y consagrados en la Constitución de opinar libremente, expresarnos libremente y de cuestionar a los servidores públicos. Entonces he sido muy inquieto en todo ese aspecto. Remitiéndonos, muchachos, al tema de cómo llegamos allí, ay, sí, tristemente hay que decir que sin volvernos cansón con esos temas de historia, ni querer volver esto una clase de historia, pero sí, ¿por qué llegamos hoy a lo que tenemos? Nos toca remontarnos un poquito, así sea brevemente, a unos eventos históricos. Y muchachos, es que si lo miramos bien, toda la historia de Colombia, desde la época de la conquista que le llamaron, porque así lo explicaban a uno en el colegio, española, que no fue más que una ocupación, una invasión, desde esa época hacia acá, toda la historia de Colombia ha sido una masacre, una barbarie. Sí, eso se arrancó con el pie izquierdo esta mierda partiendo acá. de que lo que le entregaron a Cristóbal Colón fue todos los presos de la época. Usted imagina la condición de los presos de esa época. Si hoy en día, por Dios, hoy en día que hay derechos humanos y todo eso. Entonces le entregaron los presos ¿cómo era? para que se vinieran a una aventura y terminaron por llegar aquí a las playas de las islas de Centroamérica, las islas del Caribe, y encontraron acá unos nativos indígenas, no indios, sino indígenas. Ajá. Los indios de la India, ¿no? A los cuales masacraron, a los cuales asesinaron los varones, se violaron las indias, se robaron el oro, y en una masacre total. Y de ahí para allá, pues desde esa época de 1492 hasta allá en 1819, cuando se sella la verdadera independencia, que no fue en 1810, pues todo fue bajo el dominio español, que además llegaron ellos con ese tema fatal de la religión, que hoy día también tiene mucha responsabilidad. Lo que nos está pasando es que la religión que conocemos acá fue una religión impuesta. Sí, como muchos procesos, es que venía además que llegó Cristóbal Colón con los presos, venía acompañado de un sacerdote, de un cura, que traía la Biblia aquí debajo del brazo y la espada en la otra. Entonces, o te convertís o te cortamos la cabeza. Eso fue así, de ese nivel. Eso no te lo van a contar en la escuela primaria cuando enseñaban historia, porque hoy día hasta desapareció la cátedra de historia, ¿no? Yo no había, cosa tan triste. ¿Y por qué? ¿A qué aducen eso? No sé, pero pues yo sabía la religión por la cuestión de la Constitución. Día tras día van desmejorando los procesos educativos, pero bueno, remontándonos, entonces mire esa barbarie desde la misma época de la colonización española. Ya luego la historia en el colegio le enseñaban a uno, pues, que Cristóbal Colón era un héroe cuando fue un bárbaro invasor. Oye, en serio, weón, es que esa celebrada que es que el día del idioma, mano. Que el día del idioma, que el día del descubrimiento de América. Y la Santa María. Cual niña ni que pinta. Y entonces ya luego nos enseñaba la historia que el general Bolívar y Santander eran otros héroes. Y yo creo que en redes me van a masacrar, Carlos, por eso. De los dos, ¿cuál era peor? No, yo no puedo decir eso, pero es que quiero no los conocemos, quiero contextualizar en toda la barbarie, esa misma campaña libertadora que a partir de los datos nos hablan de la independencia de Colombia desde 1810, pero mire que en 1781 por allá había una figura que lo llamaron los historiadores la Revolución de los Comuneros, que eran liderados por José Antonio Galán, que terminó asesinado o ajusticiado, ejecutado por el régimen español en esa época del virreinato. Esa Revolución de los Comuneros se inició en Santander. Eso fue ya solo 30 años después de 1781 hacia 1810, que por un evento que ocurrió en Bogotá, ahí en la plaza cerca de la Plaza de Bolívar, donde está la Casa del Florero, se inventaron un conflicto y le argumentaron a ese conflicto con el tema del florero el grito de la independencia, que es donde se celebra el 20 de julio. Llegó entre 1811 y 1816 un evento que llamaron la Patria Boba, oiga el nombre. De 1811 al 16, 4 años. 4 años lo llamaron 5 años, lo llamaron la Patria Boba, porque ya allí había unos primeros intentos
después del 20 de julio, de constituir una república independiente. Sin embargo, mire que ya habían conflictos, no se pudo por las mismas diferencias que había entre los líderes de esa época. Así se denominó la patria boba, y en ese mismo lapso de tiempo, creo que sí, alrededor de 1816, el rey Fernando VII, ahí fue donde mandó la campaña de reconquista de la Nueva Granada, y mandó al mal llamado pacificador Pablo Morillo a hacer otra masacre más. Bueno, ya por allá en 1819, después de venir de una tarea en Venezuela, en lo que hoy es Venezuela, antes se llamaba la Gran Colombia, se reunió en Tame, Arauca, para que mire esos datos históricos donde se originó la campaña libertadora. Allí se reunió hacia el 4 de junio el general Bolívar y el general Santander, reunieron su ejército e iniciaron verdaderamente la campaña libertadora, que empezó desde Tame, Arauca, cruzando todo el Arauca, todo el Casanare, pasando atravesando la cordillera oriental hasta llegar a Bogotá. ¿Y Bolívar ahí qué estaba haciendo el hombre en ese momento? No, él venía ya con esa locura de la independencia de los países de América, que son Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Pero mire que eso como todos los procesos, y allá se remonta al origen de los conflictos que tenemos hoy día, es que son procesos excesivamente excluyentes. A ellos se les ocurrió la idea de que iban a resistirse al dominio español, pero eso fue una idea de unos cuantos. En ningún momento en esa época se hizo un plebiscito a preguntarle a Anderson, ¿vos qué opinás? O Carlos Andrés, ¿vos qué opinás? Entonces son procesos absolutamente excluyentes. Desde ahí se ve la exclusión. Que no tenían en cuenta, eran unas minorías muy pequeñas tomando decisiones que por sí afectaban a las mayorías. Esa campaña libertadora se sella ya, lo que comenzó el 20 de julio de 1810, se sella el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá, donde ya allí oficialmente el ejército del general Barreiro depone las armas y se da por vencido, y allí comienza la historia de la República de Colombia. Le voy a regalar 2 apuntes para finalizar esa parte histórica de esa barbarie. Es que la guerra de la independencia básicamente fue muy, muy costosa y devastadora en tema de muertos. Le voy a dar un número, fueron 200.000 muertos cuando la población de la Nueva Granada era 1.200.000. Entonces estamos hablando del 18% de la población. Mucha gente. Y esos muertos los pusieron en su mayor parte los jóvenes, varones, de los cuales fueron reclutados por el Ejército Libertador del general Bolívar Santander, y no siempre por las buenas, sino también reclutamiento que hoy llamamos forzoso, más de 40.000 jóvenes. A eso se suma algo que no lo cuentan en las escuelas, eventos históricos como la campaña de Pasto, y es que Pasto y Nariño siempre fue un bastión de rebeldía que se oponía a esa campaña libertadora. ¿Por qué? Porque ellos allí habían una estructura social que vivía con unas comodidades, como venían con el tema del virreinato y de las relaciones con España, y ellos decían que no, pero pues no los podían obligar. Sin embargo, a sangre y fuego, Bolívar y Santander dirigieron la toma de Pasto, además porque era un paso obligado para continuar su campaña libertadora en Quito, y esa barbarie de Pasto con esos crímenes y esos asesinatos allá, solo poco. Ahí hubo reclutamiento forzoso, los pusieron a pelear a la brava, pues. Sí, pero mataron cualquier cantidad de gente para hacer la campaña de Pasto, la retoma de Pasto. Entonces esos temas son muy complicados, y allí nos lleva desde cuando nosotros venimos en esta barbarie, en esta serie sucesiva de guerras y de muertos, puestos casi siempre por las clases pobres, menos favorecidas. ¿No? Entonces hablar de eso es muy, muy complicado. Yo alguna vez, perdonaba Freddy ahí, yo alguna vez pensé, por ejemplo, pues sostuve pues como la teoría de que realmente pues lo que tiene de pronto coincidencia con lo que dijiste ahorita, que eran como unas élites que básicamente se querían quedar era con el negocio que tenían los españoles. Ya no querían liberar un pueblo, sino que era que cambiar como de, bueno, ustedes están con el negocio, entonces paguen el negocio nosotros y se abran de aquí, nosotros seguimos
montados allá y como la misma vaina, ¿no? Sí, y claro, de hecho folclóricamente, y eso no lo puedo mostrar con ningún documento, ya me voy a la máxima suya, que lo que dice aquí todo puede resultar como... No, aquí la gente que escucha este podcast sabe que la mitad de lo que dice no es Entonces, cierto y quítele 25%. Pero si hay un y hecho averigüe. histórico cierto, si hay un hecho histórico cierto que el general Bolívar y Santander terminaron disputas personales, y alguien por allá me dijo alguna vez que la pelea entre Bolívar y Santander desde esos principios fue por dinero, por plata, porque en esa época el general Bolívar se ganaba 180 pesos más que el general Santander. Y eso se imagina desde cuándo. Bueno, ¿y quién les pagaba, Freddy? No, pues ellos eran los dueños del erario, ellos ya suenan los dueños del erario. Entonces, mire, allí se constituyó la República de Colombia. Dos partidos comenzaron a aparecer ya los tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal.